Buenas noches, compañeros. Profesor Jorge, esta es la presentación de discusión sobre las NIF en el análisis de la información, la actividad 1 de análisis de resultados de la tecnología de gestión administrativa. Mi nombre es Luz Miriam Vargas. El profesor nos pedía el favor de que viéramos el video y leyéramos el módulo con respecto al análisis de resultados y diéramos un análisis de las siguientes frases. El principal efecto negativo de la implementación de normas internacionales de la información financiera en el análisis de la información bajo nuestro entorno colombiano radica en el que la interpretación de la información se hará bajo estándares que no corresponden a la realidad económica de nuestro país. Yo tengo, desde mi punto de vista, sí, es un problema. Lamentablemente en este momento Colombia no cuenta con una realidad económica favorable hacia nosotros, a pesar de que el gobierno diga que se están invirtiendo, que las empresas nos están cayendo, pero si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, menos manejable por el gobierno, nos podemos dar cuenta de que la economía en Colombia no está en un buen momento. La cantidad de despidos en las empresas, el cierre de empresas que llevaban muchísimo tiempo funcionando, como fue el caso de Coltejer, creo que fue una de las empresas que tuvo que cerrar una de sus filiales, es muy preocupante. El hecho del TLC, que ha traído mucha mercancía de otros países, mucho más económica, con mano de obra mucho más económica, entonces hace que eh, las empresas colombianas no tengan cómo competir con esto. Se había podido manejar, pienso yo, desde otro punto de vista de fomentar el crecimiento de las empresas, fomentar la contratación de nuevos empleados, pero pues lastimosamente nuestra realidad económica no está fluyendo de esa manera. Aparte de todo, tenemos muchos eh, paros, el paro agrícola, el paro de camioneros, el paro de taxistas, el paro de docentes. O sea, nosotros tenemos una inestabilidad económica en este momento muy grande que no podemos reflejar en un mercado internacional de la misma manera. Nuestro análisis financiero, cuando lo vayan a ver con, como, como en un proyecto internacional, no va a dar unos resultados aceptables. ¿Por qué? Porque cuando pasemos todo lo que manejamos nosotros aquí en pesos, lo pasemos a dólares o lo pasemos a euros, las desventajas van a ser muchas, muchísimas, pienso yo. Entonces creo que la interpretación de la información nos va a afectar y nos va a afectar muchísimo a nosotros. La siguiente apreciación era: el análisis financiero tiene un papel importante para tomar decisiones gerenciales porque permite interpretar el estado actual de la organización y diagnosticar los posibles rumbos y estrategias a tomar según sus resultados derivados de la gestión. Según lo que nos explicaba nuestro profesor, el análisis financiero debemos basarlo en muchas cosas, debemos proyectarlo a muchos años, teniendo en cuenta todas las variaciones, lo que veníamos hablando, el precio del dólar, la bolsa, el cierre de grandes empresas, el hecho de que en Estados Unidos también se está manejando una economía algo fluctuante, algo variante, por ejemplo la Bolsa de España, con todo lo que viene de la independencia de Cataluña también se ha visto afectada. Entonces todas estas subidas y bajadas de los mercados internacionales nos afectan a nosotros y tenemos que tenerlo en cuenta para tomar una decisión a largo plazo. Estamos en periodo de elecciones, ahorita ya están todos los candidatos presentando sus proyectos de gobierno, pero lamentablemente ninguno se ha basado en el proyecto de cómo recuperar la economía de Colombia, volver a recuperar ese mercado alto que teníamos en las bolsas con el café, que tuvimos en la época, tal vez me equivoque, pero creo yo que fue sobre los 90, el 2000 tal vez. Tuvimos una muy buena manejo del café, que es una de nuestras grandes exportaciones. Ninguno ha visualizado ni ha puesto en contexto cómo vamos a hacer para que el desempleo
definitivamente se acabe. Hay mucha informalidad en el manejo de la economía de nosotros. Digamos ahora con tanta también eh, llegada de extranjeros a nuestro país, como es la evacuación de tantos venezolanos que se han venido a nuestro país, que aumentaron el informalismo en las ventas, la inseguridad de nuestro país, que lamentablemente no podemos dejarlo de un lado porque también afecta a nuestro sistema financiero y económico del país. Entonces, eh, son muchas cosas, son muchos variantes que deberíamos tener en cuenta en un análisis financiero eh, para poder proyectar la economía del país y tomar de pronto una decisión favorable para mejorar la economía del país. El profesor también nos explicaba dentro de en nuestras presentaciones como esas variantes que tenemos que tener en cuenta, cómo debemos globalizar todo, por ejemplo, eh, cómo se trabaja en otros países, cómo se paga. El sueldo mínimo de Colombia es uno de los más bajos a nivel de América Latina, por no decir que a nivel mundial. Nuestro salario mínimo es muy mínimo a comparación de otros países que de pronto tienen una economía un poco más estable, pero pienso yo desde mi punto de vista que lo genera es eso, el hecho de que usted tenga una estabilidad económica con un salario así sea mínimo, entre comillas, es lo que le da a usted la solvencia y la factibilidad a que usted mismo consuma productos aquí hechos en el país y eso genere como un efecto yo-yo. Todo lo que yo aporto o todo lo que yo hago se me devuelve con mi trabajo, en los salarios que me paguen en mi trabajo. Espero cumplir con las expectativas de la actividad. Muchísimas gracias y buenas noches.